Buenas tardes. Voy a hacer un artículo sobre la culminación de las independencias hispanoamericanas en 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho, la comedia de Ayacucho. Primero hay que decir que los movimientos rebeldes independentistas en Hispanoamérica comienzan en 1808-9, los pronunciamientos, los primeros combates en 1810 y hasta el 14 son 14 años de guerras en una extensión grandísima donde la población que hay en Hispanoamérica debe ser como 10 veces más grande que la que había en España en ese momento, como es ahora, ¿no? Más o menos. Y hay que decir que la extensión es muy grande. El virreinato de Nueva España es lo que es México y Centroamérica, virreinato de Nueva España. Más al sur toma contacto con el virreinato de Nueva Granada, que incluye también a Quito, que es lo que sería más o menos Colombia. En el este del virreinato de Nueva Granada tenemos la Capitanía General de Caracas, Provincias Unidas de Venezuela. Después, más al sur del virreinato de Nueva Granada, tenemos el virreinato del Perú, con Cuzco, Lima, el Callao, y pasamos justo en la zona de La Paz, pasamos al virreinato del Río de la Plata, que abarcaba desde La Paz, Cochabamba, hasta Buenos Aires, Montevideo, y más al sur, hasta la Patagonia, ¿no? Y al oeste, al otro lado de los Andes, teníamos la Capitanía General de Chile, ¿no? Entonces, hay muchos combates. Tenemos en México, de 1810 al 11, la campaña de Miguel Hidalgo, que son dos campañas, la de Miguel Hidalgo y la de Félix Calleja. Luego tenemos también en México, en Nueva España, campañas de Morelos, de 1810 al 14, que son 5 campañas. Luego, de 1815 al 21, en Nueva España, la Guerra de Guerrillas. En 1821, el Ejército Trigarante, también en Nueva España. Luego tenemos en la Capitanía General de Caracas y el Virreinato de Nueva Granada, tenemos las Patrias Bobas, de 1811 a 1815, con 10 campañas, 10 expediciones en los distintos años, de 1811 a 1815. También en ambos virreinatos y Capitanía General de Caracas, Morillo y la ofensiva española, de 1815 a 1818, con otras 5 campañas. De 1819 al 21, el triunfo independentista aquí en la Capitanía General de Caracas y el Virreinato de Nueva Granada también, de 1819 a 1821. Y aquí tenemos 6 campañas. 6 campañas. Luego, pasamos al Cono Sur, guerras de independencia. De 1810 a 1813 tenemos en el Virreinato del Río de la Plata y Capitanía General de Chile 4 campañas. Luego, en el Chile y en el Alto Perú, de 1815 a 1821, tenemos 8 campañas. En el Chile y el Alto Perú, Virreinato del Perú y Capitanía General de Chile. Y también muchos combates también en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aquí hemos dicho 8 campañas, entre 1815 y 1821. Guerra en Chile y Alto Perú. Y luego, en el Perú, de 1821 a 1824, tenemos 5 campañas, que es las que terminan en Junín y Ayacucho. Es decir, una cantidad de campañas increíble, ¿no? En un espacio muy grande, y que el mayor protagonismo lo tienen las propias tropas hispanoamericanas, españolas,
Pues esto se puede calificar de guerra civil, ¿eh? Pero hay muchísimo para hacer un artículo de YouTube muy amplio. Vamos a seguir el libro de Banderas Olvidadas de Julio Albi de la Cuesta y vamos a ir directamente a Junín y Ayacucho y vamos a justificar por qué esto es una comedia. 1824, Junín y Ayacucho, que están a 100-200 leguas del Callao y Lima, en el Virreinato del Perú, al sureste, al este y al sureste. Entonces tenemos que los realistas habían terminado el año anterior de 1823 con optimismo, con el ejército independentista en uno de sus peores momentos, diezmados por las campañas de intermedios y por la disidencia de Riva Agüero. Las tropas peruanas con los mejores hombres perdidos por las operaciones de Santa Cruz, las argentinas debilitadas tras tantos combates y años en el exilio. También estaban regular las tropas chilenas con la deposición de O'Higgins. Los colombianos actuando en tierra desconocida. En conjunto eran unos 6.800 hombres repartidos entre Trujillo y otros puntos del norte. Fuerzas independentistas peruanas, colombianas, argentinas, chilenas, ¿no? El ejército realista feliz con los recientes triunfos, bien proveído por la industria militar improvisada en Jauja, con muchos indios de la sierra, con muchas marchas. El año anterior los hombres de Valdés recorrieron 7 leguas diarias durante 55 días seguidos. 7 leguas diarias durante 55 días seguidos, y más tarde 39 leguas en solo 3 jornadas, controlando una extensión de casi 200 leguas, por caminos fragosos, en la estación de las lluvias. Bien, nos situamos en el Callao el 5 de febrero, en el que los regimientos independentistas de Río de la Plata y el 11º argentino llevaban 6 meses sin cobrar y con raciones cada 2 o 3 días, y el 5 de febrero del 24 se amotinan, ponen en libertad a los oficiales realistas y les entregan el mando. En la noche del 6 la bandera española ondea en la plaza, que será defendida por los amotinados. Así quedó Lima entre 2 realistas y es abandonada por el gobierno independentista. El presidente, el vicepresidente, el ministro de la guerra y 337 mandos se pasan a los realistas. Varios escuadrones a caballo, uno de cuyos jefes, el teniente coronel Navajos, cambió de partido durante la Guerra de la Independencia 4 veces. El Congreso peruano nombra dictador a Bolívar. Olañeta, realista, acataba con desgana la autoridad del virrey. Olañeta era absolutista, y el virrey La Serna y otros generales liberales. Olañeta desobedece al virrey, abandona Oruro yendo y entrando en Potosí el 4 de enero, apoderándose de la caja real para pagar sus tropas, y se niega a ceder unidades al virrey La Serna para la campaña, diciendo que el Real Decreto de 1 de octubre del 23 en España, que es cuando han entrado los 100.000 hijos de San Luis, ya han vuelto a poner a Fernando VII, el rey Felón, que es absolutista, ¿no? Y entonces hicieron un decreto el 1 de octubre del 23 que declaraba nulo todo lo actuado durante el gobierno constitucional, que fue del 20 al 23, y por ejemplo eran del gobierno constitucional los nombramientos de Canterac y Valdés, y por tanto Olañeta no reconoció otra autoridad que la suya propia. Cuando la causa realista estaba en su mejor momento, en el 24, los propios la debilitan. La Serna contaba con 18.000 hombres, Olañeta 4.000, que se habían convertido en rebeldes, y Valdés tuvo que partir contra Olañeta con 3.000 hombres reforzados, y así el virrey quedaba con menos de 11.000 hombres.
con menos de 11.000 hombres, Olañeta con 4.000 y Valdés partió contra Olañeta con 3.000 hombres reforzados. Y quedaba el virrey con menos de 11.000 hombres para cubrir territorio y hacer frente a Bolívar. Escribió el secretario del Libertador: si los enemigos hubieran marchado sobre el Libertador, éste les habría cedido el país y el enemigo estaría actualmente en el corazón de Colombia. Lo dice el propio secretario de Bolívar, que esta división que provocó que Valdés tuviera que ir contra Olañeta hizo que no se juntasen todos y fueran contra Bolívar, que se podían haber metido hasta el corazón de Colombia. El 9 de marzo, Vázquez y Olañeta firman un convenio por el que Olañeta se retiraba de Potosí, conservando el mando al sur del Desaguadero y la costa más abajo de Arequipa. Pero Olañeta no cumple. Entonces el virrey manda a Valdés contra él y hay combates en Tarabuquillo, Saló y Uva el 17 de agosto. Consejo de Guerra realista que decide juntar las tropas de Canterac y Valdés contra Bolívar. Pero Bolívar toma la iniciativa. Bolívar gratificará a Olañeta con el título de Libertador. Las diferencias de Olañeta motivan a los independentistas a actuar, más pensando que separados Canterac y Valdés no pueden batir a Bolívar. A Bolívar le llegan refuerzos de Colombia. Disponía de 10.000 bayonetas y sables, con 1.000 caballos y 6 piezas. Canterac con unos 8.000 hombres, con 1.300 caballos y 9 piezas. Bien. Hay que decir, ¿no?, que en 1814 Fernando VII llega a España, le deja, los españoles acuerdan darle el trono, y sin embargo hace la traición, deroga la Constitución, pone la monarquía absoluta, persigue a los liberales. En 1820 está el levantamiento de Riego y comienza el trienio liberal y restauración de la Constitución de Cádiz, hasta que en 1823 la invasión francesa pone de nuevo a Fernando VII como absolutista. Y vemos que Olañeta es absolutista. Vamos a ver que Fernando VII es un rey traidor y es la clave de las independencias hispanoamericanas. Es decir, la invasión francesa, el apoyo de la Santa Alianza, de Prusia, de Rusia a los franceses para que invadan España, y el no haberse podido defender de estos 100.000 hijos de San Luis, salvo en la batalla de Trocadero en Cádiz, pues porque no estaban las tropas bien surtidas, bien preparadas, y entonces esto es la intención final es que España pierda los países, las provincias hispanoamericanas. Eso es la acción internacional contra España con los 100.000 hijos de San Luis y poner al traidor de Fernando VII. Bien, vamos a hablar ahora de Junín. ¿Qué pasó en Junín? A finales de mayo Bolívar lanza su ofensiva, atraviesa la Cordillera Blanca y los Andes y llega el 1 de agosto a Cerro de Pasco. Reacciona Canterac avanzando desde Jauja. Se aproxima a Pasco por la orilla oriental de la laguna de Reyes. Bolívar va en dirección opuesta por el lado occidental de la laguna. El 5 de agosto lo percibe Canterac y el 6 los realistas se repliegan sobre la pampa de Junín. Bolívar ordena atacar la llanura y lo mismo prevé hacer Canterac. Bolívar con 1.000 hombres peruanos, chilenos, argentinos y colombianos. Esto es la caballería. El realista con 1.300 hombres, caballería, en 8 escuadrones, con dragones del Perú con elementos locales. El resto húsares de Fernando VII y dragones de la Unión, que son regimientos formados en torno a sendos escuadrones europeos llegados a Venezuela hacía casi 10 años. La caballería realista era en gran parte americana. Como casi todas las batallas, la mayoría son americanos, hispanoamericanos, los que defienden a los españoles.
Disposición que se ponen en centro y alas. Carga en distancia la caballería realista. El encuentro fue horroroso. Los caballos se estrellaban unos contra otros. Los escuadrones independentistas de cabeza son barridos. Casi todos los escuadrones habían cedido. Dijo Bolívar: nos han derrotado nuestra caballería. Pero le quedaba el primer escuadrón de húsares del Perú, que estaba en retaguardia. Canterac no tenía de reserva, y ninguno realista pudo conservar su formación. Se dispersaron en la pampa, donde grupos más o menos grandes se acometían. El escuadrón independentista intacto carga. Los demás escuadrones de Bolívar se reorganizan y se arrojan al combate. Los realistas se retiran como pueden. Dijo García Camba, un jinete. Un sueño parecía la derrota que la brillante y engreída caballería del Ejército Real del Norte de Perú acababa de sufrir en Junín, perdiendo en ella más de 300 caballos y todo el favorable prestigio. Este combate de caballería duró 45 minutos y no se disparó ni un tiro, solo armas blancas, lanzas, sables, lanzas independentistas de 3 varas y media de longitud, frente a poco más de 2 de las realistas. Las bajas realistas 310 con 60 presos y 150 los independentistas. Dijo Canterac: nuestra pérdida ha sido de poca consideración en el número de hombres, pero sí ha influido en el ánimo. Tras esto, se retiran los realistas a Cuzco, 150 leguas, y perdieron más de 3.000 hombres por el camino, aunque no iban estrechamente perseguidos. El virrey La Serna convoca a las fuerzas de Valdés. A finales de septiembre reorganizan tropas, llamando al Ejército de Operaciones del Perú con el virrey como jefe de Estado Mayor y Carratalá II, y también Canterac, ¿no? La vanguardia de Valdés, con 4 batallones, acababa de completar una de sus marchas, de 270 leguas para llegar a Cuzco. En total, 11.400 bayonetas, 1.600 sables y 16 piezas. Otras cifras dicen 9.310 hombres. A mediados de octubre salen de Cuzco. Poco después de pasar el Apurinac, capturan un convoy enemigo. Los enemigos se repliegan lentamente. Hay una serie de marchas y contramarchas buscando una oportunidad. El 3 de diciembre Valdés da un golpe a los enemigos, a la división de reserva de Sucre, en Colpa-Uaico. Eran los batallones Vargas y Rifles. Este era original de ingleses, el de Rifles. Era original de ingleses, pero tras perecer casi todos los soldados europeos enemigos, se completó el cuerpo con 1.200 indígenas que sólo hablaban dialecto nativo. Fueron batidos, perdiendo varios cientos de hombres, el bagaje y una de las 2 piezas. Con esto los granaderos de caballo de Colombia y los de Andes quedaban cortados por unos días. Entonces esto ha sido Junín, que no ha sido nada decisivo, ha sido una pequeña batalla de 2 caballerías, y después han tenido esta victoria contra la división de reserva de Sucre en Colpa-Uaico, el 3 de diciembre, y antes habían capturado un convoy enemigo. Bien, ahora vamos a pasar a Ayacucho. A muchas leguas, Urdaneta, independentista, que marchaba sobre Lima, abandonada por los realistas, fue derrotado por la guarnición del Callao. Urdaneta, bien. El virrey y Sucre continuaban sus marchas, replegándose el segundo, Sucre. El 6 de diciembre los indios de Huanta, Huancavelica y Huamanguilla se alzan en armas contra los independentistas y cortan sus convoys y atacan sus destacamentos. 2 días después Sucre está en Quinoa y el virrey ocupa el cerro de Condurcunca. Solo una pequeña planicie separa el pie de la cordillera
del pueblo de Quinoa. Una pequeña planicie separa el pie de la cordillera del pueblo de Quinoa. Los indígenas la llaman Ayacucho, traducida al español Rincón de los Muertos. Eso es entre Quinoa y el pie de la cordillera. Una llanura que hay ahí. La situación era mala para los independentistas. Según Miller, se habían reducido tanto las fuerzas de Sucre que nada podía ya salvar a su ejército de una completa derrota, sino un esfuerzo desesperado. Seguimos. En los 15 días antes, las bajas del ejército libertador ascendían a 1.200 hombres, y en Quinoa tenían 6.000. Había perdido la caballería, sus mulas en Colpahuaico, donde hemos dicho antes, teniendo que marchar a pie y muchos de los caballos inutilizados por falta de herraduras. Esto es lo que dice Miller. Y sigue diciendo, no podían retirarse, ni podían atacar a los realistas por el barranco escarpado de 200 varas de profundidad que separaba a los dos ejércitos. La falta de provisiones no permitía estar allí 5 días más. Decía Bolívar el 7 de enero, que será el 7 de enero del 25, que había que encerrar algunas de sus tropas en plazas fuertes, porque en cuanto duermen al raso o hacen largas marchas se quedan todas desertadas. El ejército de Bolívar desierta en cuanto puede. Ambos ejércitos tuvieron que comer caballos, mulas y llamas. La Serna no podía mantenerse en su posición mucho tiempo por falta de víveres y forrajes en aquel lugar. Ambos se veían abocados a la batalla. Decidió atacar el virrey en la llanura, limitada en los flancos por 2 quebradas y atravesada de norte a sur por otro barranco. Desplegó Sucre sus tropas. A la derecha Córdoba, con los batallones Bogotá, Voltígeros, Pichincha y Caracas, quedando este de retaguardia. Otra división de Lara en reserva con 3 batallones. A izquierda La Mar con 4 batallones. La división del Perú apoyada por 2 escuadrones de húsaros de Junín. En reserva los húsares de Colombia y los granaderos de Colombia, y un escuadrón de granaderos de los Andes, con una pieza entre Córdoba y Lara, 5.780 hombres o 6.879 hombres, según la versión. Caballería 750 jinetes. El realista virrey La Serna, con la división Valdés, la división Monet, la división Villalobos, caballería 4 escuadrones de granaderos, 3 de húsares, 2 de dragones del Perú y 5 escuadrones más, 11 piezas de artillería, 9.310 hombres. Valdés indica que eran 6.906 sin contar artilleros. Se consideraban europeos de 14 batallones, 5 peninsulares y 7 locales de infantería, y 2 mixtos mayormente americanos, es decir, de 14 batallones, 5 peninsulares y 7 locales de infantería, y 2 mixtos mayoritariamente americanos. De caballería de 14 escuadrones, 6 europeos y 8 americanos, pero los europeos muy o bastante americanizados con locales. Es decir, aquí hay distintos datos sobre las tropas realistas. Después lo aclararemos mejor. Según un informe español, cuando Ayacucho tuvo lugar, la tropa de regimientos era toda del país menos 1/8 que era de europeos. García Camba afirma que los individuos europeos de todas clases con que contaba el ejército de Ayacucho no pasaban de 500.
Torata dice que el ejército real de Ayacucho era más americano que los enemigos. Era más americano que el de los enemigos. Bernardo Escudero dice: desde el virrey hasta el último corneta no llegábamos a 900 españoles los que allí estábamos. Quizá había más europeos en el ejército contrario que en el nuestro. López afirma que no había menos indígenas bajo las banderas españolas que bajo las independentistas. Y las independentistas, en cuanto pueden, desertarían. El problema del ejército realista, según Valdés, es que se componía casi en su totalidad de prisioneros hechos en batallas anteriores o de indios tomados a la fuerza. La batalla de Ayacucho no fue perdida por la traición ni la ignorancia, la perdió la falta de valor en la tropa. Según el autor Julio Albi, esta acusación es infundada. Bien. Torata dice: los Bana que debían protegerle no eran ya los que habían vencido en Torata y Moquegua. Aquellos soldados habían desaparecido en la sangrienta campaña contra Olañeta. En lugar de veteranos guerreros, estaban ocupados sus filas por reclutas tomados a la fuerza y prisioneros de quienes no podían esperarse los esfuerzos. El que las tropas realistas sean mayormente americanas había sido el caso desde siempre en el ejército realista del Perú, con éxitos en esta guerra anteriores. Tenemos que Valdés por la izquierda con 4 piezas atacaría, Monet por el centro esperaría, y Villalobos bajaría sobre la derecha de Sucre, bordeando la quebrada sur con 7 piezas. Lanzaría su ataque según el avance de Valdés. Eso, Villalobos. Palabras de un protagonista. Era necesidad bajar a la desfilada por ambos flancos, sufriendo los fuegos contrarios. Era necesidad desalojar al enemigo en el momento de concluir la bajada. Bien. A las 9 de la mañana del 9 de diciembre de 1824, Canterac dicta las órdenes. Villalobos y Monet llegan a los primeros lugares y se despliegan en guerrillas. Los granaderos a caballo de Colombia darían tres cargas contra los infantes, sin éxito. Valdés bate a la división de la Mar. En contra de las órdenes, un batallón realista ataca por la izquierda. Córdoba lanza a 3 contra el aislado batallón, que es destrozado. El escuadrón realista da una carga y es contraatacado por la caballería de Colombia. De sus 86 hombres solo quedaron en pie 10. Avanza Córdoba y otro batallón realista cede desorganizándose. En la derecha, Valdés había hecho importantes progresos y Sucre envía otro batallón a su izquierda de la división de Lara. La Serna ordena a 2 batallones que entren en fuego por su izquierda, que había cedido, y avanza la división Monet. Tienen que franquear la quebrada y se desorganiza, y Córdoba se lanza contra Monet y deshace a un batallón desorganizado por la quebrada. Caen sobre otros 2 que también son batidos. Así quedó derrotada la división Monet. La Serna, con la izquierda amenazada y el centro desaparecido, llama a la caballería. García Camba, general de la caballería, carga con 3 o 4 escuadrones que había bajado, insuficiente para hacer frente a la caballería de Colombia. Son batidos y por la superioridad enemiga no atacan a ultranza. Y los 2 batallones de Gerona, desbordados, abandonan la artillería de ese lado. Un batallón de reserva abre fuego contra el avance. Valdés decide replegarse con sus 4 batallones. Hay una carga de 2 escuadrones realistas. Solo el batallón Cantabria se retira en orden, haciendo fuego por descargas. El mismo virrey yace con 7 heridas.
esta fue la derrota de Ayacucho. No nos ha quedado muy claro. Este es el resumen que he sacado del libro de Julio Albi, ¿no? El mismo virrey yace con 7 heridas. Esta fue la derrota de Ayacucho. Los generales intentan reorganizar y replegarse, pero Canterac sustituye al virrey hecho preso. Hay negociaciones y el 10 de diciembre se firma capitulación. El ejército realista dejó de existir. 3.000 presos realistas, 2.000 muertos y heridos. El ejército realista del Perú dejó de existir. 3.000 presos realistas, 2.000 muertos y heridos, estimados. La cifra no se sabe. Los independentistas perdieron unos 1.000 hombres. El porcentaje de heridas de armas blancas fue enorme. En la batalla Sucre escogió una excelente posición y pudo soportar la crisis de su izquierda y aprovechar los errores enemigos. López calcula en 6.000 los realistas que combatieron, casi igual que los independentistas. Solo 6 de 14 escuadrones realistas entraron en acción. El resto no había terminado de bajar de las alturas cuando la batalla ya estaba perdida. Solo utilizaron 4 de las 11 piezas. Y dice Córdoba dijo a uno de sus oficiales: dígale vuested al virrey que esta comedia se la llevó el demonio. Esta comedia de batallas se la llevó el demonio con esta pérdida. O sea, los propios militares ya ven que es una comedia. Decidida la campaña, los españoles volvieron a España. Volvieron 700 u 800 de los de Ayacucho, según Restrepo, autor sobre la independencia de Colombia, Restrepo, en 1818. Los restos del ejército realista así quedaron. Los 600 dragones americanos se pasaron en bloque. La guarnición de Cuzco, batallón de Huamanga y 2.000 convalecientes y piquetes de distintos cuerpos se rinden sin resistencia. Lo mismo hace en Arequipa el batallón real Felipe, que era el de la lealtad, el que entregó el Callao al virrey. Olañeta contaba con 4.710 hombres con tropas regulares y milicias, con varios cuerpos. Algunos se entregaron sin combatir, otros se dispersaron, pero Olañeta con algunos entabló un combate el 1 de abril de 1825 en Tumusla, en el que murió Olañeta. Todavía hubo un combate contra los independentistas en Tumusla, el 1 de abril del 85, en el que murió Olañeta. Después, entre los generales, Pezuela acusará a la Serna de sospechosa lenidad hacia los independentistas. La Serna acusa a Pezuela de entreguismo y a Olañeta de rebeldía. Olañeta a la Serna de querer hacer un reino independiente en Perú. La Serna acusará a Carratalá de la capitulación de Ayacucho. Unos llamados absolutistas, otros liberales, y en la sombra la Inquisición tratando de cazar masones. Fernando VII en junio de 1827 firmó orden en que fueron suspensos de sus empleos y purgados con arreglo a leyes militares, fueran suspensos de sus empleos y purgados con arreglo a leyes militares todos los generales, jefes y oficiales que contribuyeron o no evitaron la insurrección que destituyó al general Pezuela, origen de la pérdida de aquella colonia, y particularmente a todos los que asistieron y capitularon en Ayacucho. Tras Ayacucho solo quedaban 3 bastiones realistas: San Juan de Ulúa en México, El Callao y Chiloé en Chile. En San Juan los mexicanos independentistas bloquearon la fortaleza, que capituló ese año, con las comunicaciones con La Habana prácticamente cortadas. El último relevo desde La Habana fue en enero
con 400 hombres, sin poder introducir muchos víveres. En octubre un intento de socorro desde La Habana, pero fracasa ante la presencia de fuerzas navales mexicanas. El 23 rinden y se embarcan para La Habana. En el Callao mandaba Rodil con 1.800 hombres, 530 de ellos del Río de la Plata. Con estas fuerzas harán frente a casi 2 años de ataques enemigos y realizarán 4 salidas con éxito. Se rindió el 23 de enero de 1826, saliendo libres, cuando la guarnición se alimentaba de ratas, con las siguientes bajas: 785 muertos en combate, 1.312 bajas o muertos por enfermedades, 38 desertores, y se entregaron 870 hombres con corto número de peninsulares. Y también muchas bajas en la población civil del Callao. La plaza había recibido 20.317 balas de grueso calibre, 307 bombas e incalculable número de metralla. Se rindió el 23 de enero de 1826 el Callao. En Chiloé, el archipiélago de Chiloé en Chile, Chiloé se resistió largamente. Se llegó a armar en corso 2 buques que actuaron con éxito contra los chilenos independentistas. En marzo de 1824, Freire, independentista, dirigió contra el archipiélago una expedición de 2.149 hombres. Fracasó rotundamente ante la defensa de la guarnición, íntegramente americana. Otro intento el 8 de enero de 1826 con 2.600 hombres. Tras los combates de Purdeto y Bellavista, el jefe de la guarnición, Quintanilla, se rindió el 18. Los habitantes, los chilotes, habían servido a España con incondicional lealtad en Chile y en el Perú. San Juan, el Callao y Chiloé, 3 defensas numantinas como broche final a una larga guerra. Bien, vamos a hablar de una clave de la guerra. Una clave de la guerra es que hay pocos refuerzos desde España. Aquí hay una gran mentira y la vamos a descubrir aquí en este artículo. Clave de la guerra es la Armada Española. En 1814 había 5 navíos y 10 fragatas. En 1817 se compraron a Rusia 5 navíos y 7 fragatas, pero de ellos 4 navíos y 4 fragatas en pésimo estado sin poder utilizarse. Esto fue una estafa que ahora lo comentaremos mejor. En 1818 había 4 navíos, 3 de ellos en carena, y 10 fragatas, 4 de ellas fuera de uso. Es decir, en 1818 un navío y 6 fragatas. Bien, con esto es con lo que se va a mover las tropas a América, las tropas peninsulares a América. En 1822 la situación era la misma, pero con 8 fragatas. Dicen que se gastó en las expediciones 366 millones de reales y que en 1860 todavía seguía sin pagarse las deudas de la Comisión de Reemplazos. Bien. Pero esto no es así. Vamos a hablar un poco más. La Marina en 1813, el ministro Osorio decía: no hay marina, los arsenales están en ruina, el personal en abandono y orfandad, a nadie se paga. Esto a consecuencia de la guerra de la independencia contra los franceses, ¿no? Y el sabotaje que hicieron los franceses y los ingleses en España. En 1814 solo había armados 4 navíos y 11 fragatas, con 18 navíos y 8 fragatas estando desarmadas. Ese es el problema, que 18 navíos y 8 fragatas estaban desarmadas, perdiéndose en los arsenales. Solo habían armados 4 navíos y 11 fragatas en 1814. De 1808 a 1814 había disminuido en 21 el número de navíos de línea.
esto es la guerra de la independencia. En 1816 se debían a la Marina 53 pagas. En 1818 quedaban 4 navíos operativos y 6 fragatas. Dice Fernández Duro: todo lo que en el reinado largo de Fernando VII se agregó a la Armada para acudir a las atenciones de las guerras de América consistió en los 9 buques construidos en Burdeos en 1817 y 18, el bergantín Jasón en Cartagena en 1819, 2 goletas en Mahón y Barcelona en 1822. Se adquirieron en los Estados Unidos una corbeta y 2 bergantines. Y eso partiendo de que en 1808 España contaba con 42 navíos y 30 fragatas. En 1834, 3 de los primeros y 5 fragatas. Con la guerra de la independencia, franceses, ingleses y los recursos españoles para el ejército de tierra son los motivos de esta disminución. La traición de Fernando VII, el otro. La escandalosa compra de unos barcos rusos por decisión personal del virrey que resultaron totalmente inútiles. Y vamos a hablar a otra cosa importante, que es la actuación alien de la mafia que hay mundial contra España de toda su historia, que en el fondo es alien, y lo vamos a demostrar con estos indicios. De los buques de guerra fueron a América 4 navíos. El San Pedro de Alcántara voló eso que voló el Pañol. El Asia fue entregado por su tripulación. El San Telmo tuvo que regresar por averías. Y el Alejandro desapareció en el viaje. Es decir, que tenemos de los 4 navíos que se mandaron de guerra a América, el San Pedro de Alcántara voló y no se sabe cómo, que será el Pañol. Y el Alejandro desapareció en el viaje. Y esto coincide con lo que es la actuación alien contra la Marina Española a lo largo de su historia, que hay muchos ejemplos. Tenemos el Pañol de la Mercedes en 1804, que explotó. Igual que se ha volado, el San Pedro de Alcántara voló, como hemos dicho. Bien. Después, las explosiones del San Hermenegildo y el San Carlos en 1803, que iban los dos por la noche y con unos tiros de un navío o una corbeta inglesa, que en la noche tiró unos simples tiros contra ambos, metiéndose entre ambos, y explotaron los 2 navíos que son gemelos del Santa Ana, de la serie de Gastañeta y Jorge Juan. Esos barcos eran muy duros y con unos tiros en la noche no va a explotar el Pañol así como así. Si el Santa Ana no se hundió en la batalla de Trafalgar, luchó contra varios, recibió cientos o miles de tiros y no le explotó el Pañol, ¿cómo le va a explotar el Pañol a sus gemelos el Hermenegildo y el San Carlos en 1803? En un pequeño sabotaje que hizo por la noche una corbeta inglesa o un navío inglés que se metió entre ambos. Que exploten los 2 Pañoles, no uno, sino los 2. Eso es algo rarísimo. Eso me suena a mí más a actuación de un OSNI, objeto submarino no identificado alien. Es decir, la actuación directa de un alien. Que como decimos, la mafia alien está infiltrada en Inglaterra, en Francia. Y seguro que ha tenido que ver en las independencias americanas. De hecho, dicen que Bolívar se reunía con 3 sujetos muy extraños y tal, en las batallas. Luego tenemos que también explotó el Pañol de la capitana del Marqués de Santa Cruz en Italia en 1635. Y luego tenemos que también, en este caso me parece que el galeón San José, el que hay en Colombia que lo están tratando de rescatar, ese también fue una explosión del Pañol. Vemos que son muchos casos de explosiones del Pañol, de barcos desaparecidos. Por ejemplo, el Alejandro, cuando iba a combatir en América, desapareció en el viaje y no se sabe nada más de él. Este fue el motivo principal, la mala marina,
que impidió que España mandase más miles de hombres allí. Pero no fue el motivo principal, sino que fue Fernando VII, que vamos a demostrar que las comisiones de reemplazo es un invento y un robo que le hacen de 366 millones de reales la comisión de reemplazo a través del absolutismo y de quien Fernando VII nombra quién es la comisión de reemplazo, que va a traicionar a España. Tropas enviadas, vamos a hablar de las tropas enviadas. Según la comisión de reemplazos, informes del Marqués de las Amarillas hasta 1819 inclusivo, se hicieron 30 expediciones entre 1811 y 1819, 30 expediciones a América desde la península con 47.079 hombres enviados, de los que llegaron allí 44.439. Y en algunos de los años 4 y 5 expediciones en el mismo año, eso con la marina que tenemos, 4 o 5 expediciones en el mismo año, con estos simples 4 navíos, un navío, 4 fragatas. Eso me suena a mí a cuento, Bien, resulta que yo pienso que los informes de esta comisión de reemplazo son falsos. Primero, por los pocos barcos para tantos soldados. Y segundo, por un ejemplo que hay, el fallo grosero que dice la comisión que la expedición 18, la número 18, llegó a Portobelo el 8 de abril de 1816, cuando en realidad consta, por los partes de los generales en tierra, que salió en marzo-abril del 1815 y el 30 de junio desembarcaron en Veracruz, dato que no recoge bien el informe de la comisión. Pero más importante que este es el dato equivocado que dice el Marqués de Amarillas, que en 1820 había 8.170 españoles en Venezuela, y Nueva Granada, cuando Morillo, general español de la campaña del 18 en adelante, en su obra Representación, que la publicó cuando volvió a España, afirma que en 1820 habían en Venezuela 2.000 españoles europeos, nada de 8.170 españoles en Venezuela y Nueva Granada, solo 2.000 europeos. Y un año después, según otras relaciones de oficiales, confirma esto porque habían 1.700 en otras relaciones de oficiales. Es decir, vemos que está groseramente mintiendo el Marqués de Amarillas en los informes de las comisiones de reemplazo. Con lo que podemos sospechar que Fernando VII y sus secuaces fueron unos traidores y unos ladrones a través de las comisiones de reemplazo, inflando los números. Bien. Bueno, pues esto es la realidad. La realidad es que se dice que habían 8.000 españoles en Nueva Granada y Venezuela en 1820. La realidad es una mentira, es que habían 2.000, es decir, un cuarto. Por lo tanto, se dice que fueron 44.000 hombres de la península a España, eso es mentira, no fueron ni 10.000, no me creo yo que ni que fueran ni 10.000. ¿Y cuántos volvieron? Pues no se sabe. Este autor, Albi de la Cuesta, estima que volvieron unos 5.000, pero no se sabe realmente. Se sabe que desde Ayacucho volvieron 700 o 800, pero vemos que esto es un despropósito, tiene que ser una comedia, porque la situación era tan favorable en la zona del Perú, que si se hubiera actuado de otra manera, no se hubiera dado la batalla de Ayacucho, se podría haber acabado con el ejército de Bolívar. Ya hemos visto cómo ha sido la batalla de Ayacucho, que no han podido bajar y han atacado los independentistas. Mientras bajaban no se habían desplegado bien y ¿quién ha sido el responsable de dar esa batalla? Habrá sido el virrey seguramente. Pues mala evaluación, ¿no? Por esto se perdió todo
toda Hispanoamérica. Y, como hemos visto, hay una mentira muy importante de las comisiones de reemplazo y hay unos dineros robados a través de las comisiones de reemplazo. Y hemos visto también que hay una actuación posiblemente alien en la voladura del San Pedro de Alcántara y en el Alejandro que desapareció en el viaje. Y hemos visto también que antes de Junín y Ayacucho, del 1810 a 1824, hay así como 20 o 30 campañas en todos los distintos territorios de Hispanoamérica. Vamos a decir de nuevo cómo fue la batalla de Ayacucho. Valdés por la izquierda atacaría con 4 piezas, Monet por el centro esperaría y Villalobos bajaría sobre la derecha de Sucre, bordeando la quebrada sur con 7 piezas. Lanzaría su ataque según el avance de Valdés, el de Villalobos. Según palabras de un protagonista, era necesidad bajar a la desfilada por ambos flancos, sufriendo los fuegos contrarios. Era necesidad desalojar al enemigo en el momento de concluir la bajada. A las 9 de la mañana del 9 de diciembre de 1824, Canterac dicta las órdenes. Villalobos y Monet llegan a los primeros lugares y se despliegan en guerrillas. Los granaderos a caballo de Colombia darían 3 cargas contra los infantes, sin éxito. Valdés bate a la división de la Mar, pero en contra de las órdenes, un batallón realista ataca por la izquierda. Córdoba lanza 3 contra el aislado batallón, que es destrozado. El escuadrón realista da una carga y es contraatacado por la caballería de Colombia. El escuadrón de caballería realista da una carga y es contraatacado por la caballería de Colombia. De sus 86 hombres solo quedaron en pie 10. Avanza Córdoba y otro batallón realista cede desorganizándose. En la derecha Valdés había hecho importantes progresos y Sucre envía otro batallón a su izquierda de la división de Lara. La Serna ordena a 2 batallones que entren en fuego por su izquierda, que había cedido, y avanza la división Monet. Tienen que franquear la quebrada y se desorganiza, y Córdoba se lanza contra Monet y deshace un batallón desorganizado por la quebrada. Caen sobre otros 2 que también son batidos, así quedó derrotada la división Monet. La Serna con la izquierda amenazada y el centro desaparecido llama a la caballería. García Camba, general de la caballería, carga con 3 o 4 escuadrones que habían bajado, insuficiente para hacer frente a la caballería de Colombia. Son batidos, y por la superioridad enemiga no atacan a ultranza, y los 2 batallones de Gerona, desbordados, abandonan la artillería de ese lado. Un batallón de reserva abre fuego contra el avance. Valdés decide replegarse con sus 4 batallones. Hay una carga de 2 escuadrones realistas. Sin convicción, no hay una verdadera persecución independentista. Solo el batallón Cantabria se retira en orden haciendo fuego por descarga. El mismo virrey yace con 7 heridas. Esta fue la derrota de Ayacucho. Hay negociaciones y el 10 de diciembre se firma la capitulación. El ejército realista del Perú dejó de existir. 3.000 presos realistas, 2.000 muertos y heridos, estimados. La cifra no se sabe. Los independentistas perdieron unos 1.000 hombres. Solo 6 de 4 escuadrones realistas entraron en acción. El resto no había terminado de bajar de las alturas cuando la batalla ya estaba perdida. Bueno, no queda muy clara la batalla, pero es como la he podido resumir del libro de Julio Albi de la Cuesta. Y hay que decir del libro de Julio Albi de la Cuesta que las referencias que utiliza la bibliografía, hay muchas fuentes independentistas, de historiadores americanos que son independentistas, que en el siglo XIX hacen historias sobre la revolución de Colombia, la revolución de tal, ¿no? Y Julio Albi de la Cuesta los toma y los pone en su libro, con lo que
y al mismo tiempo Julio Albiz de la Cuesta se cree los informes de las comisiones de reemplazo, que para mí son completamente falsos. A pesar de tener contra España a los ingleses, a los franceses, que destrozaron la marina española y pusieron al rey Felón, con el apoyo de Prusia y de Rusia, a pesar de la estafa que sufre la marina española con los barcos rusos, a pesar de los apoyos ingleses y tropas que mandan los ingleses a apoyar los movimientos independentistas, a pesar de que sea un territorio enorme con muchos sitios distintos en los que tener que sofocar las revueltas. A pesar de todo eso, gracias a la lealtad de muchos hispanoamericanos, se pudo mantener una guerra durante 14 años y estar a punto de ganarla si no fuera por la mala conducción o traición de dar la batalla de Ayacucho. Bueno, aquí termina, y a pesar incluso de los posibles ataques aliens a nuestros 2 buques navíos de nuestra armada. Y el apoyo alien, porque a las tropas de Bolívar, con información, con inteligencia. A pesar de todo eso, casi se consigue conservar el Perú, y se hubiera conservado también el virreinato del Río de la Plata, y se hubiera conservado también Venezuela, y hubiera quedado más para una posible recuperación posterior el virreinato de Nueva España, que es el de México. Se nos fue y solo nos quedaron Puerto Rico y Cuba, más la Guam y las Marianas y Filipinas. Bueno, pues no se pudo apretar más y esto ha sido una pena. Si se hubieran mandado más tropas españolas hubiera sido todavía mejor y se hubiera conservado Hispanoamérica. Pero es importante decir que hay muchos hispanoamericanos actuales de hoy que siguen considerando a España la mamá. Hay argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, mexicanos, que son descendientes de españoles o de indígenas que en su momento fueron leales, y hay que decir que yo he leído que estas insurrecciones no eran populares, no eran apoyadas por el pueblo, y ya lo dice el propio Bolívar, tenían que encerrar a los integrantes de su ejército porque si no desertaban. De nuevo ha sido una España contra todo, contra los elementos, contra todas las potencias, y casi conseguimos mantener Hispanoamérica. Bueno, muchas gracias. A ver si es posible hacer un resumen sobre las campañas desde 1810 a 1824, pero como son 200 o 300 páginas, llevaría tiempo. Muchas gracias.